Levítico capítulo 20. Mientras que en Levítico capítulo 18 todo lo que se dice está orientado al que peca, al que infracciona la ley, este capítulo 20 está dirigido a la comunidad israelita, que en realidad era la responsable de velar por las violaciones de la ley que Dios les estaba dando. Es interesante que Dios pues no tenía policías. Realmente los que tenían que cuidar que la ley se cumpliera era el mismo pueblo. Y aquí hay algunos pecados que se mencionan, ya se han mencionado antes, pero ahora el objetivo es decir cuál es la pena o el castigo o la sentencia. Entonces empezamos del versículo 1 al 5 con la adoración a Moloch. Ya lo hemos dicho en otros capítulos, aquí se repite. Era el sacrificio de niños a este dios pagano. Y Dios aquí ordena la ejecución, o sea, que se apedreen a aquellos que realizaran este pecado, porque era un pecado muy poderoso en el sentido de que estaba pecando contra la comunidad, y bueno, la comunidad sería la encargada de ejecutar el castigo. Los versículos del 6 al 8 se nos habla de el castigo por involucrarse con lo oculto, con lo espiritista. Dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. En este pasaje, en esta parte, Dios no le pide a Israel que haga algo, no, sino él sencillamente expresa que él mismo va a ejecutar este castigo. La participación en dichas prácticas ocultistas siempre separará a la persona de Dios, por eso Dios lo prohíbe. En la siguiente parte de este capítulo habla de los castigos, la pena o castigo por los pecados de inmoralidad. Y aquí vienen varios, que es pues la pena de muerte, son condenados a pena de muerte. Ya dijimos que la adoración de Moloch era una de estas. Se castigaba con la muerte. Y en esta parte, en el versículo 9, era por maldecir a sus padres. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Aquí dice que va a morir. Algo muy interesante, y no debemos perder de vista esto, es que los padres no eran los que apedreaban o mataban a cierto hijo por maldecirles. Primero, la maldición no era un enojo de los hijos o algo así sencillo, no, sino que realmente pronunciaban contra su padre, contra su madre, un tipo de maleficio, un tipo de algo de brujería, que era maldecirlos de verdad, o sea, era maldecirlos con enfermedad, con muerte. Bueno, para empezar con eso. Y la segunda cosa también es que los padres no eran los que ejecutaban estas sentencias, sino que ellos llevaban este caso a los ancianos y los jueces de la ciudad. En el verso 10 se habla de la pena por adulterio, del verso 10 al 13, o el castigo por adulterio, el castigo por los pecados de incesto, el castigo por el pecado de homosexualidad. Estos tres pecados se castigaban con la muerte. El adulterio porque pues violentaba el matrimonio, lo destruía, y todavía, ¿verdad? El incesto porque era perversión y destruía las familias y no debía permitirse. Y la homosexualidad, aquí Dios también ordena la pena de muerte. Todas estas sentencias era necesario 2 o 3 testigos, no era así tan fácil. Y tenían que estar seguros de lo que vieron, tanto que estaban dispuestos a lanzar la primera piedra estos 2 o 3 testigos, y seguido de ellos vendría el pueblo. En el verso 14 se nos habla del castigo por casarse con una mujer y su madre. Este también es pena de muerte. Quemarán con él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Versos 15 y 16 se habla de la pena por el bestialismo.
¿sí? Dios ordena aquí la pena de muerte para estas expresiones sexuales vergonzosas y perversas. De los versos 17 al 21 hay otros pecados de índole sexual. Dice el texto: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, etcétera. Da más ejemplos. Estas leyes aquí se establecen, repito, los castigos contra estos pecados. Y en este caso serán muertos, dice, a ojos de los hijos de su pueblo. De los versos 18 al 20, estos pecados no eran de muerte o no se castigaban con la muerte, como la mayoría de los pecados anteriores. La pena por estos era que los transgresores eran cortados, es decir, expulsados del pueblo. Y dice, los dos últimos pecados de esta sección, de los versículos 18 al 20, dice: morirán sin hijos o descendencia. Es decir, que Dios llevaba ese castigo hacia ellos. Y finalmente en el verso 27 hay un castigo por ser adivino o practicante del ocultismo. ¿Se acuerdan que anteriormente se comentó acerca de consultar al adivino o al hechicero? Bueno, ahí era cortada la persona del pueblo. En este caso, si la persona ya era un practicante de la adivinación o del ocultismo, entonces también debería morir bajo la ley de Israel. Si usted ve, hay varios pecados que se castigan con la pena de muerte. En resumen, de los versos 22 al 26, ¿por qué Dios llamaba a Israel a dicha santidad? Bueno, como ya lo hemos dicho antes, los cananeos que vivían en ese momento en la tierra prometida estaban envueltos en todos estos horribles pecados, y por ello Dios usaría a Israel para juzgarlos y expulsarlos.